¿qué tal? Yo soy Alex y me gusta mucho conversar de libros. El video del día de hoy es mi resumen de lecturas que hice durante octubre, noviembre y diciembre. Son bastantillas por ahí, pero voy a dejar timers por si alguno te llama la atención en cuestión a género. Quiero comenzar con La Casa de los Gatos de Chin Hao Jen con la ilustradora Hui Jin Xue. Seguro lo estoy pronunciando bastante terrible. Son personas de Taiwán que hicieron este hermoso trabajo que habla sobre una abuela y cómo se cruza con un montón de gatitos. Un cuento lleno de detalles sobre una vida y de cómo es profundamente tocada con la presencia de estos seres. Es sutil, delicada, te lo lees en 10 minutos, pero es una lectura que recomiendo un montón porque a mí me conmovió muchísimo. Es un libro bastante nuevo, fue lanzado por Ediciones Castillo. Por la parte de cuento corto leí El Mortal Inmortal de Mary Wollstonecraft, su nombre de soltera, mejor conocida como Mary Shelley. Ella está siendo súper leída, de por sí es una autora bastante frecuente y recomendada, en esta ocasión porque su obra de Frankenstein ha sido recientemente adaptada a filme. Yo leí este cuento que, si bien se ubica cronológicamente entre sus obras por los años 1830 y añade elementos filosóficos de por qué una persona llega a adquirir la inmortalidad y qué es esto que signifique justo en su vivir. En general es un cuento bastante cortito, el impacto es bastante pequeño, pero en general quiero ir conociendo un poco más de la obra de esta autora. En este trimestre hice muchas lecturas de novelas gráficas. En esta ocasión les quiero hablar de una relectura que se llama Fangs o Colmillos. Está escrito por Sarah Andersen, que es una ilustradora generalmente conocida por sus tiras cómicas. Nos va a presentar como de manera episodal el romance entre una chica gótica que es una vampiro también y un chico hombre lobo. En general es una lectura súper ligera que puedes hacer de confort. En realidad no hay grandes plot twists porque son esos slice of life que se presentan en muchas relaciones. Entonces está como todo bonito. La editorial Fondo de Cultura Económica tiene una gran colección de obras a bolsillos bastante asequibles y recientemente fui descubriendo que están lanzando novelas gráficas. Esta es la segunda que les he adquirido y se llama Aventura a Cuentagotas. Escrito por Josephine Mark, que es una escritora e ilustradora de Alemania. Esta novela gráfica va a contar la amistad y sobre todo la gran aventura que va corriendo un lobo con un pequeño conejo. Y está toda linda porque habla de cómo, pese a que puedas tener ciertas características por temas de salud física, realmente puedes seguir viviendo tu vida y sobre todo tener amistades y no sé, que seguir sonriendo. Las siguientes novelas gráficas las compré en digital. Let Me in Your Window de Adam Ellis. Él es un historietista, escritor e ilustrador de Estados Unidos. Esta es su segunda colección de cuentos en las que comienza siempre con una pequeña inspiración de la vida cotidiana y hace un plot twist a veces bastante ingenioso. Sus ilustraciones son bastante limpias y me gusta mucho porque aquí tiene un poco más de abordaje sobre temas tecnológicos. De hecho, hay un cuento que me gustó muchísimo, creo que podría tener una gran adaptación, ya sea en un capítulo como tipo Black Mirror o una película corta, que es un autor que en general yo recomiendo. Es la segunda colección que yo he podido adquirir de él. Yerba de Keum Song Kendrick Kim. Ella es una escritora e ilustradora de Sur Corea. En este memoir que nos presenta va a ubicarse cronológicamente en una época en la que estaba bajo dominio japonés. Esto significaba tener un control militar sobre el territorio, aparte de dinámicas súper atropellantes de forma humana y económica y política. Algo que estuvo ocurriendo mucho por parte del gobierno japonés es que sus militares, al estar justo custodiando, revisando ciertas zonas, caían en unas prácticas súper espantosas, que era secuestrar a niñas y adolescentes
para tenerlas prisioneras y ser esclavas corporales. Es una parte de la historia de Sur Corea y Japón que es muy importante, creo que charlarla y que tengas el reconocimiento debido por parte de los dos gobiernos, porque en general Japón como que ha tratado de dar plumazos sobre la situación. Y pues en esta novela gráfica, que es un memoir, nos va a hablar de una pequeñita que vive en situaciones súper adversas, familia está en una situación realmente empobrecida y de cómo las desgracias marcadas por la época, el entorno que le tocó y vivir esta situación tan terrible a manos de militares japoneses, termina siendo justo un memoir que te conmueve profundamente de cómo estas personas a la fecha como sobrevivientes tienen que mantenerse como activistas, por lo que comento de que el gobierno japonés tiene una deuda histórica y de mínimamente que los habitantes de Japón puedan reconocer también de los eventos que su población también ha infligido a otras personas. Entonces, pues sí, es una novela que recomiendo. Obviamente muchos trigger warnings en cuestión a las violencias que pueden sufrir pequeñitas a manos de gente adulta espantosa. Esto es hasta que cada persona que ha padecido sea reconocida y no olvidada. Y la otra novela gráfica que leí fue Naira and the Jinn de Ian Omar Atta. Es una persona no binaria que escribe y que también ilustra sus historias. Es una persona que tiene la nacionalidad palestina y también la de Estados Unidos. Y de esta novela, cuento gráfico, sí me pesa un poquito decir que es una historia que se siente como que no ha terminado de madurar. Te presenta personajes y situaciones fantásticas porque hay este encuentro con los seres de su cosmogonía, sobre ciertas deidades de alguna manera, pero en general el desarrollo y el cierre se siente como un poquito muy a vapor. Creo que en general faltó de definir cuál era el propósito en general de la historia, así que sí se siente muy abrupto el cierre. Por la parte de no ficción hice 4 lecturas. La primera que quiero contar es escuchar de Ursula K. Le Guin. Ella es una autora de Estados Unidos y que recién, apenas este año, he conocido. Me ha gustado tanto que ese fue el 5º libro de ella que leí este año. Lo fui leyendo de a poquito. Hay una parte maravillosa sobre lo que significa para ella escribir y en general charlas que ella ha dado, que fueron transcritas, sobre sus mejores recomendaciones si tú eres una persona que ama escribir. Que a mí me gustó mucho, la disfruté bastante, la leí súper lentita, algo así como un espacio de 3-4 meses. También leí Reserva de Musgo de Robin Wall Kimmerer. Ella es una persona de la nación original Potawatomi que está ubicada en la zona geográfica de Estados Unidos. Ella, al ser de un pueblo originario, tiene como toda una perspectiva muy respetuosa y diversa sobre lo que significan los seres vivientes y sintientes. Ella tiene estudios de biología y de especialización justo sobre los musgos. Siento que es una lectura como muy suavecita, como parsimoniosa, sí, porque ella quiere contarte como sobre todo estos sentimientos que ella percibe sobre estos seres. Te enseña cómo es que se reproducen, cómo es que subsisten. Es súper interesante. Yo no sabía casi nada de los musgos y me ha enseñado a mirarles de una forma muchísimo más respetuosa y mínimamente más entendida. Hay unas partes que me conmovieron un montón. La depredación de los recursos naturales y la contaminación, entre muchos otros factores humanos, pues también están acabando con las diversas especies y diversidades que hay de musgos. Es una lectura para hacer lentita, que incluso podrías discutir en un club de lectura, y sí me gustaría leer más de la autora. Antimanual del lenguaje igualitario de Paulina Chavira. Ella es una lingüista y autora mexicana. Este libro lo consumí en formato de audiolibro, que los capítulos son muy breves y los escuchaba en el automóvil junto con mi pareja. Entonces era escuchar un capitulito y estar dialogando un montón sobre lo que habíamos escuchado. Y me agradó leer desde bastantes perspectivas, sobre todo la lingüística, por qué debemos fluir y respetar en el sentido de los pronombres de las personas, poderlos preguntar, cuáles son los usos que se pueden aplicar o técnicas o tips que ella te da para no sentir que es algo súper complicado, porque por ejemplo
El español que yo hablo está bastante enriquecido con palabras del náhuatl, otomí, árabe, no solamente del español que en algún momento llegó por la conquista, sino también por el inglés inclusive, porque pues muchos de nosotros decimos hardware, mouse, print screen, ¿no? O sea, no es algo que nos limite y que simplemente digamos, no, la pureza del lenguaje, uno, pues obviamente esta no existe, porque siempre hay este enriquecimiento continuo por época, por incluso internet. Me gustó mucho escuchar la opinión de una lingüista, entonces es algo muy refrescante de leer tranquilamente. Podemos justo simplemente respetar pronombres, poder soltar el hecho de que no hay un español único. Nadie habla la lengua de Cervantes como en 1400, el lenguaje está en continua transformación. Visceral de María Fernanda Ampuero. Ella es una autora ecuatoriana que ya he podido conocer por su colección de cuentos Pelea de Gallos, y sus cuentos siempre dejan como una impresión física por la rudeza y la confrontación de violencia muy latinoamericana. Este libro es más bien no ficción porque tiene ensayos y partes muy personales, así que creo que es como una combinación de memoir. Creo que cualquier persona que alguna vez haya pensado escribir un memoir o una autobiografía, yo le recomendaría mucho leer esta colección porque tiene una ferocidad, una crudeza de confrontar y nombrar la verdad y los fantasmas que nos han perseguido y los dolores que a veces todavía se mantienen. Creo que el título le queda así como anillo al dedo, porque es ver, escuchar y leer y sentir a María Fernanda Ampuero de una forma súper real, desde las tripas, desde sus vísceras. Es un libro bastante poderoso, como que de momento lo quise empezar a marcar, pero después se me olvidó. Sí hubo partes que subrayé y que estuve compartiéndole a mis personas. Luego, ya saben, que tomas una foto y se la mandas a alguien para que igual el trauma no solamente quede contigo, sino que lo vas esparciendo. Por la parte de colecciones de cuentos, leí Un lugar soleado para gente sombría de Mariana Enríquez. Ella es una autora con muchísima fama, ella es argentina. Es la tercera colección que he podido leer de ella. Y el año pasado leí Nuestra parte de noche y pues a mí en general sí me ha gustado su escritura. Y pues en como todo no hay autores infalibles. En general veo a mucha gente que le admira y que le quiere, y mucha gente leyendo sus cuentos y su novela diciendo que pues no ven la grandiosidad. Yo estoy en el espectro en que sí los disfruto. También igual de esta colección he oído opiniones un poco encontradas comentando que le faltó estar un poco más rato en el horno, que tal vez sea un tema de presiones editoriales. Pues puede ser cierto, si bien ya a 3 meses ya no me acuerdo de todos, sí recuerdo bastante bien un par que me impresionaron mucho, que creo que se nota cómo ella está fluyendo no solo en la descripción, no sé, siento la madurez en cuestión a la belleza que también quiere colocar en sus letras. Entonces, pues eso, que no creo que sea su mayor obra, pero sí es una buena colección de cuentos, o a mí sí me gustó. Estoy cayendo en cuenta que el siguiente libro debí haberlo colocado también en novela gráfica. Se llama Through the Woods de E.M. Carroll. Es una persona no binaria. Es una colección de cuentos en la que la característica principal, que puede decirse hermana a todos los cuentos, es que hay tarde que temprano la presencia de bosques, o de porque se transita o porque se habita o porque desde ahí está lo que nos pueda acechar en las noches. En general tiene bastantes tintes oscuros o un poquito de terror. Si bien es muy leve el terror, sí hay partes que me parecieron un poquito muy violentas, pero en general creo que es un muy buen libro. Sí quisiera conocer mucho más de la obra de este autor. Jaulas vacías de Viviana Camacho es una autora mexicana a la que conocí este año por otra colección de cuentos de ciencia ficción. Ahí leí su cuento que se llama El videojuego, que me gustó muchísimo y creo que es el cuento con el que más me quedo, porque a pesar de haber leído esta colección, que trata a veces como de ser un poquito de terror o tener pequeños plot twists de desconcierto, en general sí hubo algunos que sentí que solo estaba como desdibujada la idea,
pero en general me gusta mucho su manera de pensar y creo que ella me gustaría mucho más verla en una novela para ver cómo es que sucede ella describiendo mucho más los eventos o teniendo amplitud de desarrollo sobre sus personajes o los hechos. Leí la segunda parte de la biología de las 4 estaciones, lo que corresponde a otoño e invierno. Su autor es Stephen King, esta persona tan famosa porque ha escrito un montón de libros con un montón de adaptaciones. Y pues en este libro nos va a contar 2 historias, una que se llama El cuerpo, que incluso hay una adaptación fílmica con el mismo nombre, pero que en español la tradujeron como Cuenta conmigo, que creo que no es nada casual que le hayan puesto ese nombre, hace un link súper poderoso con el propio cuento. Y el otro relato era la de técnica de respiración, que me sorprendió mucho porque no es propiamente terror, está como muy centrado un poco en el drama. Y me llamó la atención encontrar frases de King que yo pudiera subrayar. En general es muy prolífico, pero sí tengo que admitir que aunque a mí me gusta leerle, no hay particular belleza en lo que él escribe. Y pues lo voy a seguir leyendo porque estoy como en un proyecto personal de tratar de leer 1 o 2 libros de él al año. Aquí voy a mencionar 2 relecturas que hice. Una es Guerra Mundial Z, escrito por Max Brooks. Él es un autor de Estados Unidos. La primera vez que consumí esta historia fue en formato de audiolibro y me gustó un montón. Recuerdo que le puse 5 estrellas, pero fue allá como por finales de 2019 o inicios de 2020. Aquí tengo marcados los lugares en los que sucede geográficamente la historia, porque si ustedes han visto la película, habla sobre justo un contagio zombie y pues sí menciona que sucede en todo el mundo, pero en general solo se centra en eventos en una familia en Estados Unidos. Y es algo muy distinto a lo que ocurre aquí en el libro, porque como pueden ver las marcaciones, hay vistas en Cuba, Japón, Sudáfrica, Rusia, sí un montón de puntos en Estados Unidos, pero en general se siente un poquito más diverso qué fue lo que ocurrió. Aquí puedes encontrar un montón de fallas o eventos que ocurrieron incluso en cualquier evento pandémico reciente. Las fallas por parte del gobierno, los errores humanos y de cómo la gente tuvo que confrontar la situación. Es un libro que en general sí disfruté, pero me pareció un poquito muy ingenuo pensar que el gobierno, sobre todo Estados Unidos, sería el gran rescatador. Fue lo que no noté cuando lo leí por primera vez. Si algo nos enseñó The Last of Us, creo que es de que otras formas de organización son posibles. Incluso es gracioso o un poco molesto su visión hacia Rusia. De esta relectura que en su momento le puse 5 estrellas, pues actualmente sí le bajaría como a 3 y fracción por estas cuestiones ya más bien políticas. Pero eso ya es a gusto personal mío. En general, repito, es un gran ejercicio imaginativo de situación. Siempre lo comenté cada que hablaba de este libro con mis personas, es de que podrían hacer una temporada por cada uno de los capítulos de las locaciones, no solamente una película. Y otra relectura que hice fue La Metamorfosis de Franz Kafka. Este autor que geográficamente se considera que es de República Checa. En esta novela, que es un clásico mundialmente conocido, tenemos a una persona que simplemente un día despierta, no es spoiler porque pasa literalmente en el primer párrafo, Gregorio Samsa despierta convertido en un insecto. Y recuerdo que cuando lo leí la primera vez me embargó tanto el enojo y la tristeza que cuando fui a bajar mis lecturas a Goodreads la primera vez que conocí la aplicación, lo marqué así como con 3 estrellas, pero en realidad era porque estaba enojada todavía. Y en esta ocasión que pude hacer la relectura, no sé, me llegó muchísimo más al corazón, a lo mejor justo que la perspectiva cambia cuando eres una persona adulta y te das cuenta de que no te puedes enfermar, de que tu vida cuenta y es cronometrada por la eficiencia que generas. Es aquí Kafka hablando del capitalismo, de que tú no te puedes enfermar, tú tienes que rendir centavos y no importa que justo seas un insecto inmenso, tienes que levantarte. Y pues eso, que de haberlo mal calificado por los sentimientos encontrados de 3 estrellas, pues me sentí muy conmovida, me sentí toda apretujada de la vida adulta. Pues eso, es un clásico que quiero mucho. 5 estrellas, se va a mi corazón para siempre. Por parte de ciencia ficción
y este libro sí lo consumí en formato de audiolibro. El marciano de Andy Weir es un autor de Estados Unidos. Tenía muchas ganas de tener algo de ciencia ficción dura, en el sentido de que mucho de lo que él escribe está justo basado en reacciones químicas ciertas, de cómo opera muchas cosas la NASA, cómo son los grupos, cómo son los viajes, cómo realmente tendrían ciertos comportamientos hasta psicológicos. Si bien tuvo que exagerar algunos elementos, como que las ventiscas o tormentas en el planeta Marte realmente son como muy agresivos, porque en realidad la atmósfera no lo permite eso, y sí, son muy pequeñas en realidad. Puedo decir que es una novela que disfruté un montón por toda la parte súper nerda. En general sí hay un poquito de ingenuidad igual sobre las características políticas que podrían suceder entre China y Estados Unidos. También añade gratuitamente y sin sentido un acoso, como por esta escena simplemente sobra. No abonas, gracias por colocar a la gente latina como personas desagradables que no pueden evitar en ningún momento atacar o agredir verbalmente. Pero a pesar de ello, pues fue un libro que disfruté mucho, en el sentido, quería ciencia dura y ciencia dura me dio en general. Una observación que haría, que en realidad es mínima, es de que su traductor se equivoca, porque cuando las naves descienden al planeta Tierra, se dice aterrizaje. Si algo va a descender en suelo marciano, se dice amartizaje. En la luna, alunizaje, etcétera, etcétera. Y el traductor comete el error de decir muchísimas veces el aterrizaje en Marte, y yo sentía así mi ceja nerda y quisquillosa de no, eso no se nombra así. Sí me pareció un descuido por el traductor, sobre todo porque entiendo que trabaja en bastantes obras de ciencia ficción, sobre todo con este autor directamente. Por parte de fantasía, leí el libro 1 de la saga de Akata, escrito por Nnedi Okorafor. Ella es una autora que tiene la nacionalidad de Nigeria y de Estados Unidos. El libro 1 se llama Bruja Akata y nos va a presentar su concepción de lo que son las personas o la gente leopardo, que me encantó porque habla de cualquier persona que tenga ciertas características místicas, mágicas o una hipercualidad, y que está ubicado en todo el espacio geográfico de la Tierra. Puede ser una persona o gente leopardo, y que esa es la denominación que utilizan en Nigeria. Nos presenta a personajes que sí puedo ubicar como middle grade, porque están en el rango de 11 a 14 años. Entonces no es un lenguaje complicado, presenta su universo, como también necesitan pasar por ciertas pruebas o que pasen por cierta educación para poder ir avanzando en los niveles distintos que tiene la gente leopardo. Sabes reconocer enseguida las voces de sus personajes. Me gustaron las características que les añadió. Creo que es un buen tomo. Si bien la escena más fuerte o cumbre del libro sí lo sentí como un poquito apresurado, hay incluso una escena de un partido deportivo que llevó muchas más páginas. Entonces sí siento que es una obra que en general me dejó una gran experiencia. Es un gran referente sobre la fantasía del sur global, sobre todo del continente africano, en este caso de Nigeria. Sí quiero seguir leyendo la saga, porque pese a estos comentarios pequeñitos que pueda yo observar en la obra, creo que el marco cultural que ella utiliza de Nigeria es bastante rico. No es solo de adorno y en ningún sentido de apropiación cultural, porque lo coloca y lo utiliza. Ella es una persona nigeriana. Es maravilloso poder leer fantasía de este tipo. Yo creo que por enero, mediados, tal vez esté leyendo el libro 2. Quiero ver qué sucede con sus personajes. Me cayeron bastante bien, pese a todas las metidas de pata por la edad adolescente en la que se sienten con toda la seguridad del mundo y que se pueden comer el futuro. Hoy tuve muchas juntas y ya la voz la tengo así como súper agotada, pero ya casi termino. Esos son todos los libros que leí durante este trimestre. Les quiero comentar otros 3 que ya tengo bastante avanzados. Es muy probable que acabe 2 de ellos. Diario del año de la peste, de Daniel Defoe. Él es un autor de Reino Unido que yo ya había conocido anteriormente por Robinson Crusoe, que la primera vez que lo leí fue en secundaria y me gustó un montón. Lo releí bastantes veces hasta que
Lamentablemente presté mi libro y nunca volvió, pero bueno. Tenía muchas ganas de volver a encontrarme con el autor y este libro es maravilloso. Todo este ejercicio de qué ocurriría social, política y económicamente si una enfermedad súper terrible llegara, como fue aquí en Guerra Mundial Z. Obviamente está muy enfocado en Inglaterra, en Londres y en localidades bastante cercanas. Está cronológicamente ubicado por allá por los 1660, los finales. Y pues nada, hace un ejercicio imaginativo igualmente fabuloso. Es un clásico muy fácil de leer porque casi que no tiene descripciones, que es algo que atormenta mucho a veces a la gente y por eso se hace para atrás en los clásicos. Este no, es muy fácil de leer, se va justo a la descripción pero de los hechos. Creo que debe haber sido un escándalo leer este libro cuando se publicó porque hay partes en las que él habla con la crudeza que justo conlleva tiempos pandémicos y mucho más aterrorizada sobre las distintas enfermedades que vaya, se distribuyen súper rápido porque una persona enferma puede no padecerlo e ir propagando el mal. Es un clásico que me gustaría mucho tener en físico. Yo creo que voy a buscar en los libreros de usados porque sí está muy bueno. El otro libro que estoy leyendo es Rincón de Haikus, así en plural, escrito por Mario Benedetti. Este es un autor uruguayo muy conocido. Utiliza la figura literaria japonesa. Se hace un armado de 3 renglones de 5 sílabas, 7 y 5 cada uno respectivamente. Y debe contener no solamente belleza, sino que algo que sea digno de ser contado. Una persona me enseñó el libro hace unos meses, así que conseguí una versión en digital y me lo he estado comiendo así como leer un par o diario entre pausas. A mí en general me gusta mucho la construcción y el ejercicio que lleva a escribir justo un haiku y pues por eso sí lo estoy disfrutando bastante. Y el último libro que les quiero mencionar es el libro quinto de la saga de Terramar. Es justo Los cuentos de Terramar, escrito por Ursula K. Le Guin, que les comentaba que es mi autora descubierta este año. Oficialmente llegó para instalarse y ser una de mis autoras favoritas por lo que escribe y por cómo lo escribe y en las partes de mi corazón que llegan tan directamente. Toda la saga la he estado leyendo en digital, pero este fin de semana me compré mi ansiada edición que conlleva todos los 6 libros más introducciones o epílogos que escribió después Úrsula. Por ahí tiene algunos de los cuentos sueltos que a veces también se pueden encontrar en otras colecciones. Es una adquisición que yo recomiendo si quieres leer toda la saga, porque ya haciendo cuentas sobre cuánto cuesta cada uno de los libros, a cuánto costó este compendio, lo vale completamente. Está súper bonita e ilustrada. Entonces, el quinto libro lo estoy terminando de leer de forma mixta. A ratos lo leo en digital. Y si es de día o no tan tarde, lo estoy leyendo justo en físico. Miren qué bonito que está. El sexto libro yo creo que me voy a ir en formato mixto también. Muy seguramente lo voy a leer en enero. Incluso se me hace bonito que Úrsula me acompañe en el cierre del año y esté conmigo en el inicio del siguiente. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo de ver y escuchar. Bye.